En nuestra serie sobre los profetas menores, nosotros llegamos a la semana de número 7 de 12 semanas. Y los que tienen niños pequeños en el ministerio de niños, yo no estoy allá, pero yo ya tengo mis tarjetas. Hoy tengo 7. No puedo cambiar contigo, porque tus tarjetas de futbolista no llegan ni cerca de las mías. Los niños están recibiendo las tarjetas de los profetas menores. En la semana 12 va a haber un pachangón ahí arriba, donde ellos van a celebrar, van a tener que memorizar los profetas. Aquí está toda la información. Por eso asegúrate que ellos tienen 7 tarjetas, contando con la tarjeta de hoy. Eso es importante. Si tú estás por la primera vez, no sabes de lo que se trata sobre el verano, donde hemos estado estudiando los profetas menores, los libros más cortos en el Antiguo Testamento. Eso es importante que tú sepas. Importante que tú sepas que mientras aprendemos aquí, los niños están estudiando la Biblia allá arriba y con los jóvenes también. Mismo tema en el lenguaje de los niños. Eso es importante saber. Y para recordar lo que hemos estado, y aquellos que no han estado, saber un poco de lo que está pasando. Por ejemplo, la primera semana hablamos de Oseas, y el tema de Oseas es que Dios persigue al incansable, a las personas. Es que el Dios incansable persigue a las personas infieles. Joel, Dios restaura a quienes se arrepienten. Amós, en la semana 3, Dios llama a su pueblo a vivir con justicia y misericordia. Abdías, Dios humilla a los orgullosos. Jonás, Dios busca a las personas quebrantadas. Miqueas, el plan redentor de Dios nunca falla. Y hoy nosotros vamos a estudiar un profeta que quizás tú nunca has escuchado una prédica acerca de él. Si tú nunca has escuchado, bienvenido al club exclusivo, tú no eres el único. Vamos a hablar del profeta Nahum, que tiene por su título de su libro, básicamente podríamos decir que la justicia de Dios puede ser lenta, pero nunca falla. La justicia de Dios puede ser lenta, humanamente hablando, pero nunca falla. Antes de leer Nahum, para que nosotros podamos entender el contexto que a mí me gusta, en la parte histórica de lo que leemos, entender el contexto de lo que vamos a leer, lo que estaba pasando aquí, debemos recordar, no sé si tú te acuerdas, va la redundancia, que aquí nosotros estudiamos sobre el profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Los que pensamos que la mayor cosa era el tema del pez que se tragó el hombre. El pez fue un instrumento nomás. Pero Jonás fue llamado a predicar ¿a dónde? ¿En cuál ciudad fue enviado? ¿A dónde? Nínive. ¿Y él quería ir a Nínive? ¿Estaba feliz de ir a Nínive? ¿Compró su boleto para ir a Nínive? No. Pero fue por libre y espontánea presión. Fue. Ahora, no es porque él tenía miedo de ir a Nínive, sino porque él no quería que los ninivitas se arrepintieran. Es más o menos así. Una persona que te ha hecho daño, quizás físico o emocional, o a tu familia. Tú eres creyente, esa persona te ha hecho mucho daño. Esa persona no es creyente. Y Dios te dice a ti, ok, María, Pedro, José, yo quiero que tú vayas a la casa de los González, que te ha hecho daño, y tú vas a predicar el evangelio a ellos. Y tú dices, espérame, no. Allá yo no voy. No es que tú tengas miedo, es que tú no quieres que ellos se arrepienten y vayan al cielo. Imagínate, voy a llegar al cielo y ellos van a estar ahí. No, ¿qué es eso? Ya no llega el sufrimiento que estuve en la tierra con esa gente. Y ahí tú compras un boleto y vas a otro lado, intentas, yo no voy a... Y Dios te dice, tú vas ahí. Y tú no quieres ir. Entonces tú vas a la familia González, le predica el evangelio y ellos se convierten gracias al evangelio que tú predicaste. Él lo hizo, Jonás lo hizo, los ninivitas se arrepintieron. Ahora vamos a adelantar la película
100 años después. Pasaron-se casi 100 años y lo que sucedió con los ninivitas es que los padres, los líderes no transfirieron su fe a los hijos, ni a los nietos, ni a los bisnietos, ni a los tataranetos. ¿Qué sucedió con Nínive? Cayeron otra vez. Peor aún, considerada por el profeta Nahum una ciudad sanguinaria. Imagínate tú que tú eres una mujer, un hombre creyente, ¿okay? Tú tienes hijos. Tú vienes a la iglesia todos los domingos, alaba a Dios, glorifica a Dios, ofrenda a Dios, sirve a Dios, pero no transfiere tu fe a tus hijos. Yo conozco el caso de padres que vienen a la iglesia y los hijos pequeños están ahora mismo en sus casas. Deja el hijito de 10, 8 años, siendo cuidado por el niñito de 14, 15, 16 años, 17 años, y los padres en la iglesia felices. Cuando yo escucho esto, me da tristeza. Yo digo a los papás, por favor, vete a tu casa. No te quedes, vete a tu casa. Vete a tu casa. No te quedes, no vengas aquí, vete a tu casa. Ellos son más importantes que estar aquí en el templo. Eso es que ellos no quieren venir a la iglesia. Ok, los padres no enseñan a los niños a venir a la iglesia. No hablan del evangelio a los niños crecen, van a la universidad, algunos se pierden, tienen hijos, no hablan de Dios a sus hijos, los hijos se casan, vienen los nietos, se pierde toda la generación. ¿Por qué? Porque los padres no hicieron su trabajo de transferir su fe a sus hijos, ¿no? A veces la gente dice, oh, tú eres muy duro, pastor. No, si mis hijos viven bajo el mismo techo, están en la casa, son pequeños, yo mando. Yo pago la electricidad, el agua, yo traigo la comida, pago el seguro de la casa, pago el seguro del carro. You have no choice. Vives bajo mi techo, you have no choice. Cuando tú te vayas, ahí tú mandas, right? Porque el problema es que decimos, no queremos herir el sentimiento del niño. Oh, yo prefiero herir el sentimiento del niño y cuando ese niño crezca me pueda decir así, gracias por haberme obligado a ir a la iglesia. Gracias porque no me dejaste quedar en la casa el domingo en la mañana. Gracias porque me obligaste a venir. Yo prefiero esto que cuando el niño crezca te diga a ti, yo me quedaba en la casa y tú nunca me dijiste nada. Yo no leía la Biblia y tú nunca viniste a quejarte. Me hubiera gustado que me hubieras obligado a hacer eso. He escuchado las dos versiones, ¿eh? Los ninivitas no transfirieron su fe a sus hijos. Las generaciones se perdieron por completo. Se quedaron sin Dios en ese contexto. Y es por eso que en Family Church nosotros damos tanta importancia al discipulado de los niños. Porque no basta solo que nosotros conozcamos. Debemos enseñar a la próxima generación. Por eso en los campamentos que tú viste ahí, los campamentos de niñitos, ellos van a un campamento, pero ellos tienen que pararse temprano en la mañana, tener su devocional, van a comer, tienen tiempo en familia, tiempo de estudio bíblico, después de tiempo en familia, tienen capilla, 2 capillas por día, después de la capilla termina la prédica, se reúnen en grupo pequeño, juegan, pero otra vez están en el grupo de oración, juegan, pero otra vez están compartiendo, porque queremos hacer la inversión, estamos gastando miles de dólares por año para intentar ayudar a transferir la fe a la vida de nuestros hijos, pero la iglesia no puede hacer sola, es una sociedad entre papás y la iglesia tiene que hacer su parte, pero los padres tienen que hacer su parte. Es trabajo de los padres transferir la fe, porque un día tú no vas a estar. Y mi pregunta es, los niños van a crecer y llegará la palabra de Dios con ellos.
mientras ellos crecen y tienen sus hijos. La otra cosa es que Nínive se convirtió otra vez en una ciudad muy cruel. Triste la realidad y más triste es ver el contexto en que nosotros vivimos hoy. Quizás nosotros no enfrentamos un Nínive cruel como Asiria, pero todos nosotros experimentamos en esta vida, como dice el profeta Nahum, injusticia. Y el problema de la injusticia es cuando el mal parece triunfar, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de las crisis? ¿Dónde está Dios cuando pasa un terremoto como ha pasado en Venezuela? ¿Dónde está Dios cuando el justo sufre? ¿Cuándo y dónde está Dios cuando pasa una crisis en tu familia? Cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes el trabajo que tanto anhelaba. ¿Dónde está Dios cuando la depresión toca la puerta de tu casa? Cuando tus hijos están llenos de ansiedad. Cuando tú no encuentras el lugar de salida mirando a un lado al otro y te sientes solo. ¿Dónde está Dios en todo eso? El profeta Nahum responde a esta pregunta con un poderoso mensaje de esperanza. Esa es la propuesta de él. La propuesta es que Dios ve la injusticia, conoce el sufrimiento de su pueblo y Él va a actuar en el momento correcto. Nos recuerda este libro del profeta que Dios es paciente, misericordioso, pero también es santo y es justo. Y Él nos da a nosotros, iglesia, la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de buscar a Él. Pero va a llegar un día que Él va a juzgar el pecado. Nínive recibió misericordia en los días de Jonás. Dios extendió misericordia. Ahora Nínive recibirá justicia en los días de Nahum, de ese profeta. Y la gran idea de este libro, y yo quiero leer para ustedes, la gran idea de este libro es que Dios juzga al mal, protege a su pueblo y cumple sus promesas. La justicia de Dios puede tardar, pero nunca falla. Vamos a leer en el capítulo 1, del verso del 1 a 4 de Nahum. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor de sus enemigos. El Señor es lento para la ira. Aquele versículo para subrayar en la Biblia, ¿no? Y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino, en la tempestad está su camino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar. Y todos los ríos agotan, dicen. Vamos a hacer una pausa ahí y permítame comentar un poco acerca de lo que acabamos de leer. Él está diciendo, el profeta en el versículo 2, está diciendo que Dios es celoso y vengador. Ahora, acuérdate una cosa, que Dios no es un Dios impulsivo ni caprichoso. Celoso y vengador no tiene nada que ver con los sentimientos tuyos y los míos. Dios ama tanto al hombre que actúa con justicia. Actúa con justicia contra el mal y defiende a su pueblo. Luego dice que Dios es lento para la ira. Ojalá que nosotros fuéramos lentos para la ira. Right? Nosotros no somos lentos para la ira. Nos descontrolamos
Pero dice que Dios es lento para la ira. Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta. Pero su paciencia, iglesia, su paciencia no significa que Él ignora el pecado. Su paciencia no significa que Él ignora el pecado. En el momento oportuno, Él actúa con justicia. Luego el profeta dice que Dios tiene todo bajo su control. Todo, el versículo 3 y 4. Él dice, el torbellino, la tempestad, el mar y los ríos están bajo su control. Nahum presenta a Dios como el soberano de toda la creación. Nada ni nadie puede resistir a su poder. Aunque Nínive parecía invencible, y nadie la podía derrotar, Dios ya había determinado su fin. Y el mensaje es claro. Los imperios, los gobiernos, los reyes pasan, pero Dios sigue reinando. Dios sigue reinando. De manera que la primera lección que ese libro nos da a nosotros en esta mañana es que debemos de confiar que Dios siempre está en control. No te olvides. Confía en que Dios, en su gracia y misericordia, siempre tiene el control. Nada se descontrola en la mano de Dios. Él tiene el control. Tiene el control de absolutamente todo porque Él sabe todo. Como dice el profeta, a primera vista las palabras pueden sonar fuertes, ¿no? Cuando dice, pero la venganza de Dios. Pero la venganza de Dios no es como la nuestra. Porque nosotros reaccionamos siempre emocionalmente. Puedes darte cuenta que todo es acerca de las emociones. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja de una manera impulsiva. Dios actúa perfectamente con justicia absoluta todo el tiempo. Y Nahum nos está enseñando que Dios no ha perdido el control. Que aunque Siria parecía invencible, Dios sigue gobernando. Y Nahum describe a Dios controlando el mar, como acabamos de leer. Él controla los ríos, controla los montes, las naciones. Nada está fuera de su autoridad. Y aquí hay una verdad importante sobre la soberanía de Dios. ¿Tú sabes lo que es la soberanía de Dios? ¿Entiendes la soberanía de Dios? Cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué estamos intentando decir? Déjame darte una definición sencilla, no tan teológica, pero práctica para nuestras vidas acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que nada ocurre sin que Dios lo sepa. Te lo voy a repetir. Nada ocurre en esta vida sin que Dios lo sepa. Sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita, o que lo use esto para cumplir sus propósitos. Eso no significa que Dios aprueba el pecado, significa que el pecado jamás frustrará el plan de Dios. El pecado jamás puede frustrar el plan de Dios. Nada de lo que ocurre en el mundo toma a Dios por sorpresa. Te toma a ti y al pastor da Silva por sorpresa y reaccionamos, pero a Dios por sorpresa no. Quizás hoy, aquí sentado en ese lugar, tú estás pensando, o quizás estás en una situación que está pasando con tu familia que tú no entiendes.
no entiendes los problemas en tu familia, no entiendes la enfermedad, porque ese ser querido está enfermo, está pasando por una situación dura, no entiendes por qué el terremoto en Venezuela, no entiendes por qué el inocente sufre, no entiendes por qué hay tanta injusticia en el mundo, no entiendes por qué no prospera tú financieramente con todo lo que tú has hecho, no entiendes. La pregunta que viene a tu cabeza es: ¿dónde estás, Dios? Si yo he hecho todo lo que yo pueda con mis manos, humanamente hablando, y no veo que prospero, ¿dónde estás? Naúm responde a esta pregunta y dice: Dios sigue sentado en su trono, reinando. ¿Me entendiste? Dios sigue sentado en su trono, reinando. No está distraído, no está confundido, no está aburrido y no ha perdido el control, porque Dios no pierde el control. Déjame ser tu pastor por unos segundos aquí, por unos segundos, y déjame compartir contigo un principio que con esta señora que está aquí hemos practicado por muchos años, cuando hemos pasado por luchas, por pruebas, por dificultades que nosotros tampoco entendemos. No entiendo. Y hay preguntas que tú no vas a tener una respuesta. Tú no vas a tener una respuesta. Pero déjame ser tu pastor por unos minutos y ayudarte a entender en esta vida, cuando tú estés pasando por una situación que no entiendes, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo. No entiendo. Cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, confía en quién es Dios. Ese es el principio que me ha ayudado en esos últimos 40 años de mi vida. Porque muchas cosas que han pasado conmigo, hasta hoy no he entendido, pero he confiado en quién Dios es, y esto es suficiente para mí. Ahí yo no necesito escarbar, preguntar, cuestionar. Yo solo descanso en quién Dios es. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es grande, Él me sostiene, Él me ama, Él cuida de mí, es mi proveedor, es mi sanador, es mi salvador, me ha resgatado, me ha dado una nueva vida. Él es Dios, iglesia, Él es Dios, Él es Dios. Y cuando tú entiendes quién Él es suficiente para ti. Es suficiente. Con esto basta. Y cuando esto ocurre en tu vida, lo mejor que tú puedes hacer es correr a Dios, que es tu refugio seguro. Corre, 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 corre a Dios, tu refugio seguro, tu torre fuerte, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Corre hacia Él, no corras de Él, corre hacia Él. Versículo 17. Ese versículo 17 es para que tú lo pintes en tu Biblia, escriba en tu tarjeta, haz un círculo ahí, escríbelo con tu mano, haz algo con el verso 17. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él se refugian. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Quizás ese es el versículo más bello e importante del libro del profeta Naúm.
Porque en medio del juicio de Dios aparece una promesa de esperanza. ¿No es lindo? En medio del juicio, una promesa de esperanza. Mientras Dios es el juez de los rebeldes, es también el refugio de quienes en Él confían. Y esa palabra fortaleza es una palabra bonita porque en la antigüedad se refiere a una ciudad amurallada, protegida por sus murallas, y los moradores que están ahí están protegidos. Entonces, cuando empezaban los enemigos a llegar, la gente notaba que ellos venían, corrían para protegerse detrás de las murallas de la ciudad. Y cuando llegaban detrás de esos muros, todos estaban seguros. Y Nahum está diciendo, Dios mismo es este lugar. Y observe aquí lo que ese versículo nos enseña, que Dios es bueno. No solamente que Dios hace cosas buenas, pero la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, nunca cambia. Dios es fortaleza. No promete ausencia de problemas, pero promete protección en medio de los problemas. Protección en medio de los problemas. Y luego Él dice que Dios conoce a los que confían en Él. Me gusta esa palabra conoce porque implica en una intimidad, en una relación más íntima. No habla de saber acerca de Dios, habla de conocer a Dios, habla de una intimidad. Dios sabe quién tiene intimidad con Él, dice el profeta. Y Dios conoce, ¿qué es lo que Él conoce? Oh, Él conoce tus lágrimas, Él conoce tus dolores, conoce tus miedos, conoce tus tristezas, conoce tus fortalezas. Él conoce tus oraciones, Él conoce todo. Hace un tiempo atrás, una madre me decía, pastor, yo no sé si Dios está interesado en mis oraciones, decía ella. Con 3 hijos ya adultos, crecidos, se fueron de la casa, 2 de ellos fuera del camino del Señor. Ella decía, he orado por mis hijos y no he visto el resultado de mis oraciones. Yo le dije a esa mamá, Dios conoce tus oraciones, conoce tus lágrimas, sigue orando por tus hijos. No dejes de orar por ellos. Sigue amándolos, aun que ellos están haciendo cosas que desagradan a Dios y que te entristece como mamá. Dios sabe, Dios conoce, Dios ve, Dios es soberano sobre todas las cosas y Dios está trabajando. Y en los brazos de Dios, yo decía a ella, tú estás segura. Es como el tsunami que llegó a Japón en el 2011. Fue devastador. Después que pasó el tsunami, empezaron a entrevistar los sobrevivientes del tsunami y encontraron a un padre que tomó a su hijo. Hijo, abraza a papá. Salieron corriendo frente a la tempestad del tsunami devastador. Lograron escapar y esas imágenes fueron unas imágenes muy impactantes. El hijo en los brazos del padre. Cuando entrevistaron a los dos, el periodista preguntó al niño si él se sentía seguro y cómo ellos pudieron escapar de todo esto. Es interesante que el niño contestó, yo tenía mucho miedo. Y el reportero dijo, ¿qué tipo de miedo? Tenía miedo de morir. Yo estaba desesperado. Escuchaba el ruido, veía a la gente correr, no sabía lo que iba a pasar, pero después de un tiempo yo me sentí pero muy seguro porque estaba en los brazos de mi padre.
aferrado a los brazos de mi padre. No entendía mucho lo que estaba pasando ese niño, la magnitud del tsunami, pero el hecho de estar aferrado al brazo de su padre le dio una seguridad increíble. Cuando estaba recordando de eso durante la semana, me vino a la mente que así deberíamos de ser los cristianos, aferrados a los brazos del Padre. No entendemos lo que está pasando, no entendemos la crisis, no entendemos la dificultad, la enfermedad, la muerte del ser querido, la crisis financiera, el problema matrimonial, no entendemos lo que pasa en el mundo, pero estamos aferrados al brazo del Padre. Y sabemos que el Padre nos ama, el Padre nos abraza. Por eso Nahum dice que el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia. Y esta paz que nosotros tenemos, y algunos de ustedes la necesitan, no viene de entender todo lo que Dios está haciendo. Tú no tienes paz por entender todo lo que Dios está haciendo. La paz viene de entender y saber que estamos en las manos de Dios. Muchas personas, en vez de buscar su refugio en Dios, buscan el refugio en el dinero, en las relaciones, en el trabajo, en el alcohol, en las drogas, en el vicio, en las distracciones, pero nada de eso te puede salvar. Nada de eso te puede dar seguridad. De manera que cuando tú estés en situaciones como estas, corre, pero corre hacia Dios. No corras de Dios. Lo lindo es que Nahum en su libro nos habla de los dos lados de Dios. Él habla de Dios como justo juez, la justicia perfecta, pero también habla de la misericordia perfecta de Dios. Es misericordioso y a la vez es justo. Y ambas tú la puedes encontrar en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario está la justicia de Dios que fue satisfecha en Cristo Jesús y la misericordia de Dios que fue ofrecida a nosotros. ¿Sabe lo que pasó en la cruz? Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos. Tú y yo lo merecíamos, para que nosotros pudiéramos recibir el refugio que no merecíamos. Y ahí cuando tú colocas tu fe en Jesucristo, nuestro trabajo como creyentes en Cristo Jesús, de acuerdo al libro de Nahum, es seguir proclamando las buenas noticias del Evangelio. Tú y yo tenemos que seguir proclamando las buenas noticias del Evangelio. Que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ese es el Evangelio, que fue sepultado y Dios lo levantó al tercer día. Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Lo que anuncia la paz. Esta expresión es una expresión linda, porque describe a un mensajero que corría después de una batalla para dar la noticia acerca del resultado de la batalla. Imagínate que tu nación está en guerra y todo el pueblo está esperando la noticia. ¿Ganamos o no ganamos? Y ahí viene el mensajero corriendo. Y todo el mundo está preguntándose, ¿ganamos o perdimos? ¿Ganamos o perdimos? Y cuando el mensajero llegaba y daba la noticia que ellos habían vencido, gritando, ¡victoria! ¡Victoria! Todo el pueblo celebraba la victoria. ¿Qué quiere decir entonces? Que la opresión de Asiria ha sido terminada, Dios había actuado, la liberación llegó para el pueblo de Israel, y eso es lindo. Es como en el Nuevo Testamento Pablo
cuando Él dijo en Romanos, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y ahora, nosotros como iglesia tenemos una buena noticia para dar a este mundo perdido. Y una noticia diferente, la noticia que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo perdona, que Cristo redime y que Cristo volverá. La pregunta no es si conocemos el evangelio, la pregunta es si estamos predicando ese evangelio. Si nuestros vecinos ya lo conocen, si nuestro amigo de trabajo ha escuchado nuestro testimonio, saben acerca del evangelio a través de nosotros. Esa es la pregunta. Y eso es lo que nos está enseñando el profeta Nahum. Él nos recuerda esto, las verdades que necesitamos escuchar hoy. Confiar que Dios siempre está en control, aunque no entendamos nada. Correr hacia Él, siempre hacia Él y hablar de su amor.